Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 7 minutos. Soy Ernesto Rivera. Decía el escritor Osvaldo Soriano que la literatura no va a morir nunca porque las personas tienen la necesidad de escuchar y de contar historias. La imagen de una noche clara con un grupo de personas reunidas alrededor de una fogata, escuchando un relato, es invencible. Cambian las personas y cambian las fogatas, pero la dinámica es la misma. Ahora ya no siempre nos reunimos físicamente, sino en chats dispersos por todo el mundo y cambiamos el resplandor dorado del fuego por la palidez azul de una pantalla. Pero las historias siguen ahí y seguimos siendo luciérnagas alrededor de la luz y de las historias. De eso, en parte, trata el libro Locos por las series, que están apenas sacando del horno María Lourdes Cortés y Camilo Retana. Locos por las series es una excusa, una posibilidad para reflexionar sobre la vida en el siglo XXI a partir de un puñado de series como The Walking Dead, o Game of Thrones o House of Cards. Para conversar sobre lo loco que nos vuelven las series, invité a los autores, el doctor Camilo Retana de la Escuela de Filosofía de la UCR y a María Lourdes Cortés, también doctora en Cine y Literatura. Bienvenidos los dos a Costa Rica Noticias. Muchas gracias. Un gusto estar por acá. Por la invitación. Buenísimo. María Lourdes está en Zoom y Camilo aquí conmigo en el set. Camilo, Netflix y las plataformas de streaming por demanda transformaron la manera en que vemos series y la manera en que vemos televisión. Vos, por la edad, por un tema de cédula, creciste viendo las series de TV abierta. ¿Cómo te cambió este proceso, la percepción de las series? Bueno, creo que desde siempre lo serial ha producido un tipo de espectador distinto que está marcado por la pausa, ¿no? Que a diferencia del cine en el que vemos de un solo bloque la película, ¿verdad? Ya sea en el cine o en la casa, lo que el streaming permite, al igual que los viejos cuentos, las viejas novelas que se entregaban por partes en los folletines, permite una metabolización distinta de la historia, porque ahora que decías con esa imagen tan bella que las historias y las fogatas son tan viejas como los seres humanos, las interpretaciones de esas historias también lo son. Claro. Y el streaming lo que permite es un tipo de interpretación distinto, ¿verdad? O lo serial en general permite un tipo de interpretación distinto que está marcado por un tiempo más pausado, ¿verdad? Por un tipo de digestión, digamos así, del relato distinto. María Lourdes, ahora la pandemia afectó toda la industria, pero antes de eso, las producciones de Netflix y de Apple TV estaban produciendo una revolución en la industria con muchos guiones, actuaciones brillantes, mucha conexión con el público. Lo mejor del cine ahora está pasando en Netflix y en streaming. Mira, bueno, creo que son dos experiencias muy distintas. Camilo es una persona tal vez más paciente, pero por ejemplo yo me enfrento a Netflix y yo veo en una tarde la 4ª temporada de La Casa de Papel. Es decir, para mí la pausa no existe y eso es lo que le agradezco, digamos, a Netflix y los maratones. Creo que a la hora de ver las series consumo más el producto. Hay una relación más como de popcorn, en el buen sentido, aunque hay series y de algunas en el libro son muy serias, muy profundas, etc. Con el cine, por lo menos lo que me pasa a mí es que hay una mirada más pausada, justamente, más reflexiva. Obviamente, es que claro, obviamente no estoy hablando de Avengers tampoco, ¿verdad? Entonces creo
que lo que se nos abrió fue otra posibilidad más de que nos cuenten el cuento. Pongo un ejemplo muy breve. 100 años de soledad nunca se pensó en adaptarse y era como el sacrilegio. Pero una serie sí puede ser posible, porque hay esa expansión del tiempo, ¿verdad? Entonces, para mí son dos experiencias. Ahí es súper interesante lo que decís. Y lo llevo a otro plano. Camilo, el libro reúne un grupo de ensayos a partir de series, como decíamos, Game of Thrones, series ultramasivas, Walking Dead, y los analiza desde la filosofía. Antes digo, hace algún tiempo, quienes eran, entre comillas, intelectuales, era vergonzoso decir que veían series. Para un intelectual decir que veía una serie, que seguía una novela, era vergonzante. ¿Cómo reaccionaron? Ustedes convocaron a un montón de intelectuales brillantes, son todos profesores universitarios, gente de la cultura, del pensamiento. ¿Cómo reaccionaron a la propuesta? Bueno, creo que ahí María y yo tal vez hicimos un trabajo de persuasión en cierto sentido, porque desde siempre planteamos el proyecto como un proyecto en el que coexistían una pulsión lúdica y una pulsión interpretativa, ¿no? Como que la idea era hablar de eso que disfrutamos tanto, hablar de eso que despierta en todos nosotros y nosotras una locura y una pasión, y al mismo tiempo tratar de generar tesis e interpretaciones acerca de eso que disfrutamos. Ahí nos interesaba también, y creo que bueno, los autores y autoras que nos acompañan en el libro comparten esa perspectiva, nos interesaba desmarcarnos de cierta postura académica en la que cuanto más distancia se tiene con respecto al objeto de estudio, más objetivo se puede ser con respecto al mismo, ¿no? Te lo pongo en términos pedestres. Hablar en chino mandarín. Exactamente, cuanto más raro y más distancia con respecto al objeto, mejor se podía dar cuenta de él. Y a nosotros nos parece que más bien, a nosotros y a nosotras nos parece que más bien cuanto más pasión nos despierta un objeto, quizá mejor lo podemos pensar, quizá más cosas podemos decir a partir de ese objeto. Y en este caso, de alguna u otra manera, los 13 textos parten del entendido de que esas series hablan sobre nosotros, hablan sobre nuestra cultura y que por lo tanto acercarnos con una interpretación a estos productos de la cultura de masas también nos permite entender mejor la cultura en la que vivimos. Es súper interesante. María Lourdes, uno de los éxitos de Netflix de los grandes éxitos, es que logró conectar con el público. Ahora estamos viendo series turcas, series argentinas, series finlandesas. ¿Cuál crees vos que es el secreto de esa conexión masiva que Netflix o que el streaming logró con el público? Todo el mundo está viendo series y comentando series. Sí, creo que la facilidad, digamos, ¿verdad? No hay que salir, buscar parqueo, el mall, atravesarlo, ¿verdad? Ya, digamos, el paso de las salas de cine, de las salas grandes, a las salas pequeñas, a las multisalas adosadas a los centros comerciales, ya era un primer paso que habíamos dado para acercarnos a las imágenes de manera más sencilla y más segura, ¿verdad? La ciudad se volvió insegura, ir a San José ya era imposible, empezaron a cerrar las salas de cine y luego se abrieron estas en los malls y lo primero que nos daban era un menú, una posibilidad de ver una película independiente, una de acción, una para niños, es decir, dentro del mismo lugar. Empieza y luego ya con las plataformas es que ni tenés que salir y tenés ese menú. Entonces, y por $8, qué sé yo. Entonces, eso creo que enriquece muchísimo esa facilidad que tampoco la da el cable, porque el cable había que
ponerse a ver a qué horas daban la película, en cuál canal, el 300 no sé qué. En cambio aquí no. Y claro, te meten, te van diciendo de qué va la cosa y que te avisan y todo. Y eso creo que sí, que es que ya es muy sencillo y muy adictivo, por supuesto. Este último elemento que acabas de introducir me parece polémico y a la vez vital. Dijiste adictivo. Tenemos un montón de elementos en nuestra vida diaria, la computadora, el teléfono, las redes sociales, las plataformas de streaming, que nos empujan a esa conducta un poco adictiva. La gente, yo voy a seguir en este tono de confesión y voy a decir que estoy viendo MasterChef Celebrity de Argentina y me estoy quedando hasta tardísimo viendo por streaming los capítulos viejos. Digo, hay una cosa un poco adictiva. La pregunta va para ambos. Tal vez retoma María Lourdes para no hacernos líos en esta conducta adictiva. ¿Cómo la analizan este tema de que nos volvimos un poco adictos? Dos cositas. Hablaste de que antes la gente no aceptaba ver telenovelas o series, ¿verdad? Yo me acuerdo el fenómeno Betty la Fea. Me acuerdo que el capítulo de la junta directiva, y que no se hagan que no lo saben porque todo el mundo vio Betty la Fea, y está en Netflix, por cierto. Yo me hice adicta, me hice especialista, inclusive en Betty la Fea. Escribí un artículo que me lo publicaron en una revista de la U, toda la cosa. Me acuerdo que alguna vez me llamaron para un programa de radio, Constantino Urcullo, que es como politólogo. Yo creí que estaba llamando a Carlos, y es porque ningún hombre le quería aceptar que estaba viendo Betty la Fea, cuando en ese episodio de la Junta había más de un 60% de rating. Pero, por supuesto que nadie aceptaba, menos los hombres, ¿verdad? Cuando empezó el fenómeno de las series, yo te confieso que yo no veía series, porque yo soy muy adictiva. Yo una vez vi la Fea en internet como en una semana. Bueno, ya dije lo de la Casa de Papel, yo no puedo esperarme 2 días. Entonces, hasta que vino Jorge Carrión, justamente, un español que hizo un primer libro sobre series. Me pidieron que lo presentara, yo no sabía de qué iba la cosa. Yo dije, sí, creí que era de cine, y cuando me enfrento una semana antes, veo que es de series. Saco 2 capítulos de 5 series y me estropeé la vida en el buen sentido. A partir de entonces, o sea, solo en la pandemia he visto 60 series. Es decir, sigo viendo cine, pero es una adicción. Ellos lo tienen muy claro, te terminan el episodio justamente en el momento climático para que sigas en el otro, en el medio hay un hueco, luego viene otro clímax y así van. Y bueno, después te dejan sin una temporada, 1 año, 2 años, como me ha pasado. Yo a mí me fascina Peaky Blinders, la estoy viendo, la acabo de terminar de ver por 2.º año, y ni siquiera ha empezado la próxima temporada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la vuelve a 2 años, yo sé que la voy a volver a tomar desde el primer capítulo. Claro. Para mí es una adicción. Yo soy adictiva, por dicha. Ni drogas, ni alcohol, ni cigarro. Mi adicción es la Coca-Cola Light, acepto. Y las series. Y por eso lo de los locos por las series. Es diferente. Yo te hablo de cine, es como más pausado. Aunque te hable de Avengers, hay como una distancia. Además, es en tu casa que estás viéndolas. Es como Betty era amigo de uno y Armando. Lo que pasa es que ahora obviamente está más sofisticado, ¿verdad? No vamos a negarlo. Camilo, la componente adictiva. Yo ahora escuchaba a María Lourdes y pensaba, bueno, en realidad esto del clímax y de cortar es un truco de novelista. Los novelistas trabajan sobre esa estructura dramática en donde corta el capítulo, ojalá en un momento de tensión. Incluso estaba pensando que
que hasta en la música popular el tango es el chan chan, es sol do, es un momento de tensión y luego lo aterriza. Hay un enganche con las series que está ligado a esto de la dependencia. Claro, es que ahí creo que podríamos volver al asunto de el relato de largo aliento en comparación con el relato de corto aliento, que es un poco a lo que me refería con el asunto de los tiempos. Hay temporalidades distintas en la serie y en la película, como señalaba antes y como señalaba también María. Y en la introducción hacemos la analogía con el cuento y la novela, ¿no? Que también tienen temporalidades distintas y por lo tanto como formas de leerse, se trata de formas de leer distintas. Claro que parte de esa adicción y de esa locura que nos despiertan las series tiene que ver con la estructura interna del relato, ¿verdad? Y con esos recursos narrativos para dejar las cosas en suspenso. Pero en el libro también queríamos ir un poco más allá en el sentido de preguntarnos ¿por qué es que nos gusta tanto eso que vemos? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí y por qué nos apasiona y por qué queremos seguir hasta la madrugada, como vos con MasterChef o como yo con tantas otras series, ¿verdad? Y un poco el libro apuesta por eso, por plantear preguntas alrededor de ese disfrute, ¿verdad? Ligado a ese disfrute, pero tratando también de descifrar la cultura a partir de las series. Vos en el libro analizás The Walking Dead, que es la pesadilla zombie, pero en tu análisis vos le das la perspectiva del malestar ciudadano y de la búsqueda de un lugar para reinventarse. Contanos un poco sobre estos cruces entre ficción y filosofía. Bueno, como parte de la tradición cinematográfica del cine de zombies, de las películas de zombies desde Romero, esta serie en particular plantea una serie de preguntas y una serie de temas alrededor de las sociedades de masas, de las sociedades de consumo, de la irreflexividad precisamente con la que consumimos en las sociedades contemporáneas. Es algo que en cierto sentido excede a los guionistas, porque viene desde el nacimiento mismo del género, las primeras películas zombies de George Romero, ¿no? Las películas de zombies son ya un clásico, un género dentro de las películas. Un clásico y uno diría desde la perspectiva del libro que casi que un clásico sociológico, porque hay una serie de preguntas sociológicas ahí que recorren toda la filmografía zombie que están presentes también en las series de zombies. Sí, ese tipo de ejercicios son los que realizamos en el libro. En el caso de mi capítulo, la pregunta es ¿qué problemas sociales están representados ahí en la pantalla y qué tipo de resolución narrativa se le da a esos problemas y qué tipo de resonancia podría tener dentro de una sociedad como la costarricense las soluciones que se dan a esas problemáticas, digamos, que aparecen en la serie? Un poco ese ejercicio aparece replicado en varios momentos del libro con series distintas, por ejemplo en el caso del capítulo sobre House of Cards, la pregunta por el poder, igual en el caso del capítulo sobre Game of Thrones, el asunto de la bipolaridad, por ejemplo en el artículo de María Lourdes, el problema de la transmedialidad en el caso del análisis de Fargo, de manera que se trata de un gesto replicado a lo largo del libro, ¿no? Preguntar qué es lo que hay ahí que podemos leer como parte de nuestra cultura. Me parece lindísimo, filosofía aplicada a la cultura zombie. María Lourdes, hay también un regreso, te pido una respuesta relativamente corta, hay también un regreso a las historias de época con grandes recreaciones de decorado, vestuarios magníficos, pienso en series como The Crown o Gambito de Dama que tienen una reconstrucción de época fantástica, fabulosa. En estas grandes producciones hay un volver a la época dorada de Hollywood en el sentido de poner muchísimo dinero. Absolutamente. Boardwalk Empire, que es de las primeras que ya me agarró y toda la cosa, más que Los Soprano, qué sé yo, me agarró justamente porque la producía y el primer capítulo lo dirigía Martin Scorsese. Solo el piloto costó $20 millones. Hay una recreación de época, es la ley seca en los años 20 en Estados Unidos, es una
con Steve Buscemi, ese actor que siempre hace de secundario, haciendo un papel fantástico. Pero bueno, no hablemos de Juego de Tronos, hablemos, qué sé yo, o sea, House of Cards, ¿verdad? Es decir, hay una serie, Mad Men, por ejemplo. Además, uno se termina enamorando, digamos, de esa cosa tan bien armada, tan bien hecha. Y repito, ¿verdad? Tenés acceso a un montón por $8 o $5. No es que estoy haciendo la publicidad de Netflix. El problema es cuando ahora hay un montón y hay que afiliarse a todas, ¿verdad? Pero sí, hay como una época de oro en términos de grandes producciones, además de grandes producciones que te están diciendo cosas que, porque no es lo mismo que Avengers o los superhéroes, que es otro tipo de espectacularidad. Aquí no necesariamente son los efectos especiales. Muchísimas gracias, María Lourdes. Desde algún lugar en el ciberespacio, María Lourdes Cortés, especialista en cine, y Camilo Retana, también pensador, filósofo, amante de la cultura popular. A ambos, muchísimas gracias. Gracias por el libro Locos por las series. Aquí está el libro. Ahí estamos tirándolo. Perfecto. Aquí en la 2. Ahí estamos. Súper. Locos por las series. En la librería de la UCR lo pueden encontrar. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar ahí. Cultura popular, pensamiento, filosofía aplicada a la cultura zombie. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.